Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En la moción del Partido Popular se habla de bono social y de ingreso mínimo vital. Gracias. Se habla de asistir a los españoles en un momento de especial gravedad a consecuencia de una crisis económica agravada en gran medida por la peor gestión de la pandemia y una crisis energética. Todos los partidos que se sientan hoy aquí, excepto Vox, han apoyado las políticas climáticas que nos han condenado a una crisis y que nos obligan a estar aquí hoy para aprobar unas ayudas sociales. Ustedes crean el problema y luego presumen de haber encontrado la solución. Hoy estamos aquí hablando de ayudas sociales y eso nunca puede ser una buena noticia, porque significa que hay españoles que no pueden sostenerse por sí mismos, porque no tienen trabajo o porque el que tienen es precario. Hoy estamos hablando de bonos y de ingresos mínimos porque unas élites nacionales e internacionales decidieron que debíamos dinamitar nuestra soberanía, que debíamos obedecer a los intereses de otros. Y hoy son los ciudadanos de a pie los que pagan las consecuencias de las decisiones que ha tomado un Gobierno sin preguntar a nadie. Estamos hablando de bono energético mientras el Gobierno elabora listados de yacimientos para prohibir su exploración y su explotación. Estamos hablando de ingreso mínimo vital mientras el Gobierno es incapaz de garantizar a los españoles su derecho al trabajo digno. Lo normal sería que la gestión de una ayuda tan vital para muchos españoles no dependiese de 17 administraciones distintas, porque no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de justicia social. Y ni siquiera en eso el Gobierno es capaz de garantizar la igualdad de los españoles, unificando los programas y los criterios de acceso a las ayudas en todo el territorio nacional. El Gobierno hoy cuenta con más recursos que nunca a costa del contribuyente. Sánchez ha aumentado la recaudación por habitante en 5.400 euros. Y ante una crisis, una inflación desbocada y las peores previsiones, las ayudas de este Gobierno son cero. Se niegan a bajar los impuestos que han utilizado junto a la inflación para que el Estado ingrese más que nunca cuando los españoles son más pobres. Ejecutan una subida del salario mínimo interprofesional sin bajar las cotizaciones para que el Estado haga caja. Aprueban un ingreso mínimo vital de mentira porque no sabemos ni a quién ha llegado, porque son incapaces de garantizarlo. Y sacan un bono social restrictivo con múltiples requisitos sin una sola medida que ayude a bajar el precio de la luz. Porque cada día que pasa los españoles están peor y ustedes cada vez más acomodados en su sadismo fiscal. Le piden esfuerzo a los españoles. ¿Y cuál es el esfuerzo que ha hecho este Gobierno? Subir el sueldo de los diputados un 3,5% más el año que viene, porque según su portavoz en el Congreso hay que dignificar la política. ¿Cuál es el esfuerzo que hace el Gobierno para pagar su factura de la luz? Pues aprobar una partida extra de 3,72 millones procedentes del remanente para poder pagar la factura. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué remanente tienen los españoles para pagar la factura de la luz? Se lo podemos preguntar a la ministra de Hacienda, que vino ayer a decir que lo suyo es empatía y lo de los demás es demagogia fiscal. Y todo mientras anuncia nuevas subidas de impuestos que son ataques a las clases medias y trabajadores. Nunca ha habido tanta distancia entre la clase política y la realidad de la calle. En Vox creemos que hay que ayudar a los españoles, que necesitamos un Estado que les proteja cuando lo necesitan, que necesitamos un sistema de protección social fuerte. Y por eso pedimos en nuestras enmiendas extender el aumento en los porcentajes de descuento del bono de electricidad al menos hasta que la inflación no baje del 2%, que aquellos consumidores que tengan contratada la electricidad en el mercado libre puedan beneficiarse del bono e incluir a las víctimas de violencia doméstica dentro de los beneficiarios en situaciones especiales. Muchas gracias. Gracias, presidente. Hablamos de bonos y de ingresos mínimos, de subsidios, la misma semana que el Gobierno presenta un presupuesto a costa de disparar el gasto público. Unos presupuestos dignos del Gobierno más antisocial de la historia, que va a seguir gastando aquello que no tiene y que nos va a condenar al expolio fiscal y a una deuda pública inasumible con el objetivo de comprar voluntades. ¿Pero qué hace hoy el Gobierno por aquellas familias que van a necesitar estos subsidios que hoy debatimos? En medio de una crisis energética, el Gobierno de España se queda solo, rechazando la energía nuclear, mientras en el resto del mundo se abren nuevas centrales nucleares. El último estudio de la Asociación Mundial de la Energía Nuclear eleva a 429 el número de instalaciones nucleares que se están desarrollando a lo largo y ancho del globo. De manera que mientras el resto del mundo rectifica y baja impuestos,
El Gobierno anuncia nuevas subidas fiscales. Solidaridad lo llaman, haciendo ese uso perverso y torticero del lenguaje propio de la izquierda para disfrazar nuevos atracos a las clases medias y trabajadoras. Y cuando Vox dice que no, que hay que bajar los impuestos, nos acusan de querer recortar el estado del bienestar. Y sí, queremos recortar el estado del bienestar de los políticos, porque nos acusan de querer estar del lado de los ricos cuando este Gobierno acaba de regalarle a Bill Gates 130 millones de euros del bolsillo de todos los españoles. Nos acusan de querer estar del lado de las grandes fortunas, los mismos que acaban de aprobar subirse el sueldo. Y vienen a decirnos que hay que pedirle más al que más tiene, cuando resulta que los que más tienen hoy se sientan en el Consejo de Ministros. Porque ¿quién es más rico hoy? ¿El autónomo al que le suben la cotización y tiene que pagar 700 euros del tope del gas? ¿O el Gobierno que aprovecha la crisis para hacer caja? Esos son ustedes y nosotros estamos al lado de los españoles que el Gobierno está exprimiendo. Porque ¿qué ocurre? Que estamos en medio de una crisis energética por culpa de un fanatismo climático que decía querer luchar contra el calentamiento global y que nos lleva al absurdo de tener que aprobar bonos energéticos que desgraciadamente le hacen falta a muchas familias y querer el invierno lo más cálido posible porque no vamos a poder hacer frente a la factura de la luz. En España tenemos gas, tenemos carbón, tenemos litio, tenemos petróleo y una larga lista de materias primas que son claves en nuestra capacidad energética. Lo que no tenemos es un Gobierno que apueste por España, porque lo que hace este Gobierno, en lugar de apostar por nuestra soberanía, es liderar las importaciones de gas ruso. Un país que financia a los lobbies y grupos ecologistas alemanes que se dedican a demonizar la energía nuclear y el fracking con el solo objetivo de perpetuar su hegemonía energética en Europa. La izquierda no es la salvadora del medio ambiente. Señorías, ¿pueden guardar silencio, por favor? Si son tan amables. Muchas gracias. Puede continuar. Gracias, presidente. La izquierda no es la salvadora del medio ambiente. Son ustedes los tontos útiles de los intereses extranjeros que legislan en contra de los intereses de las familias españolas. Y si están tan convencidos de lo contrario, le pedimos al Partido Socialista que haga uso del artículo 92 de la Constitución y le permitan a los españoles decidir si quieren bonos energéticos o quieren energía limpia y barata, si quieren la adhesión a los objetivos de desarrollo sostenible o si quieren explotar sus propios recursos, si quieren la Agenda 2030 o si quieren soberanía. No es ecologismo, es la excusa para justificar la destrucción de nuestro bienestar, la transformación de nuestro modo de vida y la eliminación de nuestras libertades. Y esto, señorías del PP, no se arregla con Excel, se arregla enfrentando sus políticas con algo más que una calculadora, poniendo el interés de los españoles por encima de cualquier otro, explotando nuestros recursos, bajándole los impuestos a los hogares españoles y denunciando sin complejos todas esas políticas ecologistas que nadie ha decidido, pero cuyas consecuencias las sufrimos todos. Muchas gracias.